El alambre de púas se había hundido tan profundo en el cuello de Canela que la sangre oscura empapaba la tierra fría del potrero, mientras dentro de su vientre, una vida que aún no había nacido latía, sin saber que su madre estaba a minutos de morir desangrada. Don Aurelio la encontró así en la madrugada, y lo que ocurrió en las siguientes 8 horas dentro de ese quirófano dejó sin palabras a todos los que lo presenciaron. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, nadie que viviera en el municipio de San Marcos podía imaginar que aquella madrugada fría de noviembre cambiaría para siempre la historia de una yegua. Había algo en el aire esa noche, una quietud demasiado pesada, como si la naturaleza misma supiera lo que estaba por ocurrir. Las colinas que rodeaban el rancho de don Aurelio Castillo dormían bajo una neblina espesa, y los pocos animales que pastaban en los corrales apenas se movían, como figuras pintadas sobre el paisaje oscuro. Era una de esas noches en que el campo se vuelve silencioso de una manera que no tranquiliza sino que inquieta, como si algo invisible aguardara en las sombras, como si el tiempo mismo contuviera el aliento esperando lo que nadie quería presenciar. Don Aurelio era un hombre de 62 años, curtido por décadas de trabajo en la tierra. Sus manos ásperas y sus ojos profundos contaban la historia de alguien que había dedicado su existencia entera al campo, a los animales y a la familia que aún le quedaba. Viudo desde hacía 5 años, el rancho era todo lo que le quedaba junto a su hija mayor, Valentina, una mujer joven de 30 años que había regresado al pueblo después de estudiar veterinaria en la capital. Valentina no había vuelto por nostalgia, aunque la nostalgia siempre estaba ahí, pegada a cada recuerdo de infancia que traía consigo el olor de la tierra mojada y el sonido del viento entre los pastizales. Había vuelto porque su padre la necesitaba, y porque en el fondo de su corazón nunca había dejado de pertenecer a esos campos, a esa vida sencilla que ninguna ciudad del mundo podía reemplazarle. El rancho no era grande, pero era próspero dentro de sus posibilidades. Tenían gallinas, algunos cerdos, 3 vacas lecheras y 4 caballos. Entre todos los animales había una que ocupaba un lugar completamente especial en el corazón de don Aurelio y de Valentina. Se llamaba Canela, una yegua baya de tamaño imponente, con las patas gruesas como troncos de roble y una crin larga que brillaba color caoba cuando corría libre por el potrero al atardecer. Canela no era cualquier yegua. Era la hija de la primera yegua que don Aurelio había comprado siendo joven, cuando recién comenzaba a construir su vida con sus propias manos. Y por eso, cada vez que la miraba, sentía que estaba viendo un pedazo vivo de su propia historia, una continuidad entre el pasado y el presente que el tiempo no había podido romper. Lo que hacía aún más especial aquel período era que Canela estaba preñada. Llevaba ya 8 meses de gestación y su vientre abultado era una promesa de vida, un motivo de alegría genuina en medio de los días difíciles. Don Aurelio solía pasar sus tardes sentado junto al corral, observándola con una sonrisa que se le formaba sola, sin que él se lo propusiera, como solo se forman las sonrisas verdaderas. Valentina, con su ojo clínico formado durante años de estudio, monitoreaba el embarazo con cuidado constante, revisando la alimentación de la yegua, su postura y sus movimientos. Todo indicaba que el parto sería exitoso. Todo,
apuntaba a que en unas pocas semanas más, el rancho resonaría con el sonido de un potrillo dando sus primeros pasos temblorosos sobre la tierra. Pero aquella noche de noviembre, el destino tenía otros planes. Fue a las 2 de la madrugada cuando el perro de la casa, un mestizo de pelo oscuro llamado Carbón, comenzó a ladrar de una manera diferente. No era el ladrido de costumbre con el que avisaba el paso de algún animal nocturno por el perímetro del rancho. Era un ladrido angustiado, urgente, quebrado, como el de alguien que pide auxilio sin poder usar palabras humanas. Don Aurelio, acostumbrado a dormir con un oído siempre alerta, como lo hacen los hombres de campo, se incorporó de inmediato en su cama. Antes de que sus pies tocaran el suelo de madera, ya sabía que algo estaba muy mal. Se puso las botas con prisa, tomó la linterna que siempre guardaba en la mesita de noche y salió al corredor, donde el frío de la madrugada le golpeó el rostro como una advertencia que llegaba demasiado tarde. Valentina también despertó. Salió de su cuarto con los ojos aún entrecerrados y encontró a su padre ya caminando a paso rápido hacia el potrero con la linterna encendida cortando la oscuridad. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó con voz ronca de sueño. Don Aurelio no respondió, solo siguió caminando, guiado por los ladridos desesperados de Carbón que se intensificaban conforme avanzaban hacia el fondo del terreno, donde la cerca de alambre de púas marcaba el límite entre el potrero y el monte cerrado. Lo que encontraron al llegar los dejó completamente paralizados. Canela estaba atrapada. En algún momento de la noche, quizás asustada por un ruido del monte, quizás buscando el pasto más fresco que crecía al otro lado de la cerca, la yegua había intentado cruzar. Nadie sabría jamás con certeza qué la había llevado hasta allí. Lo que sí era imposible de ignorar, lo que estaba frente a sus ojos con una crudeza brutal, era que varios alambres de púas se habían enrollado con violencia alrededor del cuello de la yegua. Las púas, afiladas como pequeños cuchillos oxidados, se habían hundido profundamente en la carne. Y con cada movimiento desesperado que Canela hacía para liberarse, los alambres se tensaban más, desgarrando más tejido, abriendo heridas sobre heridas. El cuello de la yegua estaba cubierto de sangre oscura que brillaba a la luz de la linterna y escurría lenta, terrible, cayendo gota a gota sobre la tierra fría de aquella madrugada sin misericordia. Don Aurelio se acercó hablándole en voz baja, tratando de calmarla para que no se moviera más. La yegua temblaba sin control. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban un miedo profundo, pero también buscaban en los ojos del hombre que siempre había cuidado de ella algo que solo él podía darle en ese instante: confianza, la promesa de que no estaba sola. Y dos vidas dependían ahora de lo que ocurriera en los próximos minutos. Valentina llegó corriendo segundos después, y al ver a Canela, su instinto de veterinaria se activó antes que cualquier emoción. Pero el instinto no pudo evitar que por un instante el corazón se le cerrara como un puño dentro del pecho. Había visto heridas en animales durante sus años de estudio y práctica. Había asistido a partos complicados y había sostenido en sus brazos a animales que no lograban sobrevivir a pesar de todo el esfuerzo puesto en salvarlos. Pero ver a Canela así, a esa yegua que había conocido desde Potri, a ese animal que era casi un símbolo viviente de la historia de su familia, era algo completamente diferente.
era personal de una manera que ningún libro de medicina veterinaria podía prepararte para enfrentar. «Canela, tranquila», le susurró con una voz que se esforzaba por sonar firme, aunque por dentro temblaba tanto como la propia yegua. «Tranquila, ya estamos aquí contigo. No te muevas, mi vida. No te muevas». La yegua reaccionó al sonido de su voz con un relincho débil y agotado, como el de un animal que ya ha gastado demasiada energía en el pánico y que ahora apenas tiene fuerzas para respirar. Ese sonido fue suficiente para que Valentina comprendiera la urgencia absoluta de la situación. Cada segundo contaba. Cada movimiento innecesario de Canela apretaba más los alambres, hundía más las púas y acercaba a la yegua a una pérdida de sangre que podría volverse irreversible. «Papá, necesito las tenazas para cortar alambre. Necesito telas limpias, agua hervida si puedes calentar algo rápido, y necesito que te quedes aquí hablándole mientras yo voy a buscar lo que hace falta», dijo Valentina ya en movimiento, sin esperar respuesta, sabiendo que su padre haría exactamente lo que ella pedía, porque así eran los dos cuando algo importante estaba en juego. Se entendían sin necesitar explicaciones largas. Don Aurelio se colocó frente a Canela, tomó con cuidado el morro de la yegua entre sus manos callosas y comenzó a hablarle en voz muy baja, con esa voz suave y pausada que usaba desde siempre con los animales. Una voz que no había aprendido en ningún lado, sino que había nacido con él, parte de su naturaleza como el campo mismo. «Aquí estoy, Canela. No te voy a dejar. Quédate quieta para mí. Nada más, quédate quieta». La yegua parpadeó lentamente. Su respiración seguía siendo agitada, pero los temblores disminuyeron un poco. Algo en la presencia de ese hombre, en el calor de sus manos y en el ritmo constante de esa voz que ella conocía desde que era potranca, logró lo que ninguna medicina hubiera logrado en ese instante: calmarla lo suficiente para que dejara de jalar con el cuello y de empeorar su propia situación. Valentina regresó en menos de 5 minutos con las tenazas, una linterna más potente, vendas, gasas, un frasco de solución antiséptica y su maletín de emergencias veterinarias que siempre mantenía listo junto a la puerta de su cuarto, un hábito que había desarrollado en la ciudad y que en ese momento se convertía en una de las mejores decisiones de su vida. Trabajó con las tenazas con una precisión que contrastaba con la urgencia del momento, cortando los alambres con movimientos cuidadosos para no jalar la carne ni provocar nuevos desgarros. Cada corte era un alivio parcial, pero también revelaba con más claridad la magnitud del daño. Las heridas eran profundas. Varios de los alambres se habían enrollado con tanta fuerza que las púas habían penetrado hasta tejido muscular en algunas zonas. El cuello de Canela, esa zona poderosa y elegante que hacía tan imponente su porte cuando galopaba por el potrero, estaba ahora lacerado en múltiples puntos, sangrando de manera constante y preocupante. Valentina aplicó presión con las gasas mientras evaluaba mentalmente la extensión de las heridas y lo que significaban para una yegua en su estado de gestación avanzada. El estrés físico y emocional podría desencadenar un parto prematuro. La pérdida de sangre era ya considerable, y la posibilidad de infección en heridas de esa profundidad producidas por metal oxidado era altísima. «Necesitamos llevarla a la clínica equina de San Marcos, papá. Esta noche. Ahora»,
dijo Valentina mientras terminaba de aplicar un vendaje de emergencia que al menos contuviera el sangrado durante el traslado. Don Aurelio asintió sin dudar. Fue a buscar el camión y el remolque con esa determinación silenciosa que lo caracterizaba, esa manera de actuar sin perder tiempo en palabras cuando la situación no admitía demoras. Mientras él preparaba el vehículo, Valentina marcó el número del doctor Emilio Saavedra, el veterinario especializado en équidos más reconocido de la región, un hombre de 50 años con manos precisas como instrumentos y una calma profesional que era en sí misma una forma de medicina. Tardó 3 llamadas en contestar. Cuando por fin escuchó su voz adormilada al otro lado de la línea, Valentina no se disculpó por la hora. Solo habló con claridad y rapidez, describiendo las heridas, el estado de gestación, la pérdida de sangre estimada y el tiempo aproximado de traslado. El doctor Saavedra escuchó en silencio y cuando ella terminó, solo dijo una cosa: «Vengan de inmediato. Voy a preparar el quirófano». Esa frase, dicha con esa serenidad absoluta que solo tienen quienes han enfrentado muchas veces la delgada línea entre la vida y la muerte, fue al mismo tiempo una sentencia y una esperanza. Valentina colgó el teléfono y miró a Canela, que seguía de pie, agotada y temblorosa, pero de pie, con el vientre enorme moviéndose suavemente al ritmo de la respiración trabajosa. 2 vidas. Eso era lo que se llevarían esa noche en el remolque hacia la oscuridad de la carretera. Y ninguna de las 2 podía perderse. La carretera que unía el rancho de Don Aurelio con el pueblo de San Marcos era angosta y mal iluminada, una cinta de asfalto roto que serpenteaba entre cerros y sembradíos dormidos bajo la noche. En cualquier otra circunstancia, ese camino era simplemente el camino de siempre, recorrido cientos de veces sin pensarlo 2 veces. Pero esa madrugada, con Canela dentro del remolque y el motor del camión rugiendo a toda la velocidad que don Aurelio se atrevía a imprimirle sin sacudir demasiado la carga, cada curva parecía más larga que la anterior. Cada bache en el pavimento era un sobresalto que los ponía a ambos en tensión. Valentina viajaba en la cabina con los ojos fijos en el camino y la mente calculando constantemente, repasando cada dato que tenía sobre el estado de Canela, evaluando mentalmente los riesgos, preparándose para lo que encontrarían al llegar. Cada 2 o 3 minutos abría la pequeña ventana trasera de la cabina y asomaba la cabeza para escuchar. Escuchaba la respiración de la yegua, el movimiento de sus cascos sobre el piso metálico del remolque, cualquier señal que le indicara cómo estaba resistiendo el traslado. Canela se mantenía en pie, lo cual era en sí mismo una señal esperanzadora. Un animal que colapsa durante un traslado en esas condiciones rara vez llega a tiempo. Pero su respiración era rápida, superficial, el tipo de respiración que Valentina reconocía como la respuesta de un cuerpo bajo un estrés fisiológico severo, luchando para mantener la presión arterial, luchando para compensar la sangre que seguía perdiéndose a pesar del vendaje de emergencia. «Papá, más rápido si puedes», dijo en un momento sin mirarlo. Don Aurelio apretó el acelerador sin responder. Sus mandíbulas estaban apretadas y sus nudillos, blancos sobre el volante, decían todo lo que no podía expresar en voz alta. Llegaron a la clínica equina 40 minutos después de haber salido del rancho. Las luces del establecimiento estaban encendidas, cortando la oscuridad de la madrugada
con esa claridad fría y funcional que tienen los lugares preparados para las emergencias. El doctor Emilio Saavedra los esperaba en la entrada con 2 asistentes jóvenes, todos ya con ropa de trabajo puesta, todos con esa concentración silenciosa que se instala en los equipos médicos cuando saben que lo que viene exige lo mejor de cada uno. No había tiempo para saludos largos ni para explicaciones redundantes. El doctor se acercó al remolque antes de que don Aurelio terminara de bajarse del camión y empezó a evaluar a Canela con linterna en mano, sus ojos moviéndose rápido sobre las heridas mientras sus dedos enguantados palpaban con delicadeza los bordes de las laceraciones. «Es profundo», murmuró casi para sí mismo, más de lo que esperaba. «¿Cuánto tiempo lleva con esto?». Valentina respondió con precisión. «Aproximadamente 2 horas desde que la encontramos, posiblemente más desde que ocurrió la lesión inicial. No podemos saberlo con certeza porque estaba sola en el potrero». El doctor Saavedra asintió sin dejar de examinar. Preguntó por la cantidad estimada de sangre perdida, por el comportamiento de la yegua durante el traslado, por la fecha exacta del último control de gestación. Valentina respondió todo con la misma precisión, agradecida en ese momento de haber llevado el seguimiento del embarazo con tanto rigor, porque cada dato que tenía era un segundo ganado en la sala de operaciones. «Vamos a necesitar operar», dijo el doctor finalmente, incorporándose y mirando a Valentina directo a los ojos. «El daño en tejido muscular es extenso. Hay por lo menos 3 laceraciones que requieren sutura profunda, y una de ellas está peligrosamente cerca de estructuras vasculares. Si no intervenimos de manera completa esta noche, el riesgo de infección y de complicaciones vasculares es demasiado alto. Y con el embarazo avanzado, tenemos que ser muy cuidadosos con la anestesia y con el estrés quirúrgico. No va a ser una cirugía corta». «¿Cuánto tiempo calcula?», preguntó Valentina. El doctor hizo una pausa breve. «Entre 6 y 8 horas, tal vez más, dependiendo de lo que encontremos cuando abramos». Don Aurelio, que había permanecido en silencio detrás de su hija, escuchando cada palabra, cerró los ojos por un instante. 8 horas era una eternidad cuando lo que estaba en la balanza era una vida, o 2, pero no dijo nada. Solo se acercó al remolque, puso su mano sobre el cuello vendado de Canela con un cuidado infinito, y le habló en ese tono bajo y tranquilo que siempre le reservaba a ella. «Ya llegamos, Canela. Estás en buenas manos. Ahora tienes que ser valiente un poco más». La yegua lo miró. En sus ojos grandes y oscuros, nublados por el dolor y el agotamiento, todavía había algo que se reconocía, algo que respondía a esa voz, a esa mano familiar sobre su piel. Un pequeño movimiento de las orejas hacia adelante, casi imperceptible, que Valentina interpretó como lo que probablemente era, la señal de que Canela todavía estaba luchando, todavía presente, todavía aferrada a algo más grande que el dolor. La llevaron al interior de la clínica con la misma pausa cuidadosa con que se mueve algo que puede romperse si no se trata bien. El pasillo que conducía al quirófano estaba iluminado con luces blancas intensas, y el sonido de los cascos de Canela sobre el piso de concreto resonaba en el silencio de la madrugada como un pulso, como una señal de vida que todos en ese pasillo escuchaban sin decirlo, aferrados a ese sonido sin que ninguno quisiera imaginar el momento
en que pudiera detenerse. El doctor Saavedra se detuvo en la puerta del quirófano y miró a don Aurelio y a Valentina. «Ustedes van a esperar aquí afuera», dijo con gentileza pero con firmeza. «Haremos todo lo que podamos. Todo». La sala de espera de la clínica equina del doctor Saavedra no era más que un pasillo ancho con 2 bancas de madera contra la pared. Una mesa pequeña con una cafetera eléctrica y una ventana que daba al estacionamiento vacío. No había decoración, no había música ni televisor, ni nada que distrajera la mente de lo que estaba ocurriendo al otro lado de esa puerta de metal que habían cerrado con un clic seco y definitivo. Era un espacio diseñado para la espera, y sin embargo nadie lo había diseñado para que la espera fuera soportable. Simplemente estaba ahí, neutro e indiferente, mientras afuera el mundo seguía dormido sin saber nada de Canela ni de las 2 personas que en ese pasillo habían dejado de existir para cualquier otra cosa que no fuera esperar. Don Aurelio se sentó en una de las bancas con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la mirada fija en un punto del suelo que no tenía nada especial. Era la postura de un hombre que ha aprendido a esperar a lo largo de la vida, que ha pasado horas sentado junto a campos recién sembrados esperando que llegue la lluvia, que ha velado noches enteras junto a animales enfermos esperando que el amanecer traiga alguna señal de mejoría. Pero esta espera era diferente. Esta espera tenía el peso específico de algo que podía no terminar bien, y ese peso se sentía en cada músculo de su cuerpo, en la rigidez de sus hombros, en la manera en que sus labios estaban apretados como si retuvieran palabras que no servían de nada decir en voz alta. Valentina no podía estar quieta. Caminaba de un extremo al otro del pasillo con los brazos cruzados sobre el pecho, repasando mentalmente cada decisión que había tomado desde el momento en que había visto a Canela atrapada en el alambre. ¿Había aplicado suficiente presión en las gasas? ¿Había calculado bien el tiempo de traslado? ¿Habría sido mejor llamar al doctor Saavedra antes de mover a la yegua? ¿Esperar a que viniera él al rancho en lugar de arriesgarse con el camino? Eran preguntas sin respuesta útil. El tipo de preguntas que la mente genera cuando no puede hacer nada más que pensar. Cuando toda la acción ha sido delegada a otras manos y lo único que queda es el silencio y la espera. Se sirvió un café sin ganas, más por tener algo que hacer con las manos que por necesitarlo de verdad, y se sentó junto a su padre. Durante un rato ninguno de los dos habló. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar, perdiendo el negro absoluto de la medianoche para adoptar ese azul oscuro que precede al amanecer, ese momento ambiguo en que la noche no ha terminado, pero el día ya se anuncia sin que nadie lo haya invitado todavía. Era la hora más silenciosa del mundo, y en ese silencio cada sonido que llegaba desde adentro del quirófano, una voz amortiguada, el tintineo metálico de un instrumento, el zumbido de algún equipo, adquiría una importancia desproporcionada, como si cada sonido fuera un mensaje en un idioma que ellos necesitaban entender, pero no podían descifrar. «Papá», dijo Valentina por fin, con una voz baja que no quería romper el silencio, sino solo ocupar una pequeña parte de él. «El doctor Saavedra es el mejor de la región. Canela está en las mejores manos posibles». Don Aurelio la miró de costado y esbozó algo que no llegaba a ser una sonrisa, pero que tampoco era resignación. «Lo sé, hija, lo sé». Y luego, después de una pausa que duró exactamente el tiempo que necesitó para decidir si decía o no lo que pensaba, agregó: «Lo que me preocupa no es solo ella, es el potrillo. 8 meses ya.
Si el estrés de la cirugía adelanta el parto, no lo terminó. No hacía falta terminarlo. Valentina lo sabía mejor que nadie. Un parto prematuro, en esas circunstancias, con la madre bajo anestesia general o en recuperación postquirúrgica inmediata, con el estrés fisiológico acumulado de las heridas y la pérdida de sangre, era un escenario de riesgo elevadísimo para ambos. El potrillo, si nacía esa noche, nacería en las condiciones más adversas posibles. Y Canela, si tenía que parir antes de que su cuerpo se recuperara de la cirugía, enfrentaría una demanda física que quizás no estuviera en condiciones de sostener. Era el tipo de pensamiento que Valentina prefería procesar desde el lado clínico porque desde el lado emocional resultaba insoportable. Así que lo procesó desde ahí, desde los datos, desde los protocolos, desde todo lo que había aprendido sobre gestión de riesgo en pacientes equinos gestantes sometidas a procedimientos quirúrgicos de emergencia. Y al hacerlo, encontró algo parecido a la calma, no una calma perfecta, no la ausencia de miedo, sino esa calma funcional que permite seguir pensando con claridad cuando el miedo está presente, pero no puede ocupar todo el espacio. El doctor Saavedra había dicho que tomaría entre 6 y 8 horas. Eso significaba que si todo iba según lo esperado, saldrían del quirófano alrededor de las 8 o las 10 de la mañana. Era una eternidad. Era también lo que había. Valentina apoyó la cabeza en el hombro de su padre y cerró los ojos, no para dormir, sino para descansar un momento de la obligación de mantener la mirada fija en una puerta que no se abría, de un mundo que seguía girando indiferente mientras al otro lado de esa pared el doctor Emilio Saavedra y sus asistentes trabajaban con bisturíes e hilo de sutura, con monitores y bolsas de suero, con toda la precisión y toda la voluntad que habían acumulado en años de salvar vidas, que no podían pedir auxilio con palabras, sino solo con su presencia en la mesa de operaciones, enorme, herida y confiando en manos humanas. Al otro lado de esa puerta de metal, el quirófano del doctor Saavedra era un mundo completamente diferente. Era un mundo de luz blanca intensa que no dejaba sombras, de superficies de acero inoxidable que reflejaban los movimientos del equipo con una frialdad clínica que contrastaba con la urgencia viva de lo que ocurría sobre la mesa. Canela yacía de costado sobre una plataforma acolchonada, especialmente diseñada para pacientes equinos de gran tamaño, sus 4 patas atadas con suavidad pero con firmeza para evitar cualquier movimiento involuntario que pudiera comprometer el trabajo del equipo. Los monitores instalados a su alrededor parpadeaban con cifras y líneas que contaban en tiempo real la historia de su cuerpo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, el ritmo de la respiración asistida. Cada número era una noticia. Cada variación en esas líneas era un mensaje que el equipo leía y respondía con la precisión acumulada de años de práctica. El doctor Saavedra estaba de pie junto al cuello de la yegua, con sus manos enguantadas moviéndose sobre el campo quirúrgico con una concentración absoluta que excluía todo lo demás. A su izquierda, la doctora Marcela Ríos, su asistente de mayor experiencia, anticipaba cada instrumento que él necesitaba con una sincronía que solo da el trabajo compartido durante muchos años. A su derecha, un joven residente llamado Andrés observaba con atención y ejecutaba las indicaciones secundarias con una mezcla de nerviosismo y determinación que el doctor reconocía, porque él mismo la había sentido en sus primeras cirugías de emergencia, décadas atrás. Y en el extremo de la mesa,
La anestesióloga veterinaria, la doctora Patricia Morales, vigilaba los monitores con una atención que no admitía distracciones, calculando constantemente el equilibrio delicadísimo entre mantener a Canela suficientemente sedada para no sentir dolor y suficientemente estable para que el potrillo no sufriera los efectos de una anestesia demasiado profunda. Era ese equilibrio el que hacía esta cirugía diferente a cualquier otra. No era solo reparar un cuello desgarrado por alambre de púas, era hacer esa reparación sin comprometer una vida que aún no había nacido, pero que ya dependía de cada decisión que se tomara en esa sala. El potrillo, calculaba el doctor Saavedra, tenía un tamaño y un desarrollo consistente con 34 semanas de gestación. Estaba casi listo para nacer, pero casi no era lo mismo que listo. Cada semana adicional dentro del vientre de la madre era una semana de maduración pulmonar, de fortalecimiento del sistema inmune, de ganancia de peso y de reservas que marcarían la diferencia entre un potrillo que llegaba al mundo con posibilidades reales y uno que llegaba antes de tiempo a enfrentar un entorno para el que todavía no estaba completamente preparado. La primera hora de cirugía estuvo dedicada a limpiar y evaluar con profundidad el daño real de las heridas, que resultó ser considerablemente mayor de lo que había podido estimarse en la evaluación inicial bajo la luz de una linterna en medio del campo. Las púas del alambre habían producido un total de 7 laceraciones de diferente profundidad a lo largo del cuello y la zona del encuentro, la parte superior, donde el cuello se une al cuerpo. 3 de esas laceraciones eran superficiales y podían manejarse con sutura directa sin mayor complicación. 2 eran de profundidad media y requerían trabajo en capas, cerrando primero el tejido muscular antes de ocuparse de la piel. Pero las 2 últimas eran las que habían puesto al doctor Saavedra en ese estado de concentración absoluta desde el momento en que abrió y vio la extensión real del daño. Una de ellas había llegado hasta la fascia muscular profunda, el tejido que envuelve y protege los músculos del cuello, y la contaminación con el óxido del alambre y los elementos del suelo era evidente. Eso significaba que antes de suturar era necesario un desbridamiento exhaustivo, un proceso meticuloso de limpieza y remoción de todo el tejido dañado o potencialmente infectado para garantizar que no quedaran focos que pudieran generar una infección posterior. Era trabajo lento, era trabajo que exigía paciencia en un contexto donde la urgencia estaba presente en cada número de los monitores y en cada minuto que pasaba con Canela bajo anestesia. La otra laceración profunda era la que más había preocupado al doctor desde el inicio. Estaba ubicada en una zona lateral del cuello, donde corrían venas y arterias de calibre considerable. La púa no había perforado ningún vaso directamente, lo cual era casi un milagro, considerando la ubicación y la profundidad del corte, pero el tejido periférico estaba tan comprometido que suturar sin extremo cuidado podría generar tensión sobre esas estructuras vasculares y producir complicaciones graves durante la recuperación. Cada punto de sutura en esa zona era una decisión, una evaluación, una consulta silenciosa entre las manos del doctor y lo que le decían el tejido y los monitores. «Marcela», dijo el doctor Saavedra en un momento, sin levantar la vista del campo quirúrgico, «revisa el ritmo fetal». La doctora Morales ajustó un sensor y miró los datos durante unos segundos. «Estable», respondió. 142 pulsaciones, normal para la etapa.
El doctor asintió levemente. Siguió trabajando. Afuera, en ese pasillo de bancas de madera y café frío, don Aurelio y Valentina no sabían nada de lo que ocurría al otro lado de la puerta. Solo sabían que el tiempo pasaba con una lentitud inexplicable, que el sol había salido ya y que nadie había salido todavía a decirles nada, y que ese silencio prolongado era al mismo tiempo la mejor y la peor noticia posible, porque mientras nadie saliera a decirles que algo había salido mal, podían seguir creyendo que todo todavía podía terminar bien. Las 4 de la mañana se convirtieron en las 5, las 5 en las 6 y las 6 en las 7 sin que la puerta del quirófano se abriera. El sol había trepado lo suficiente como para que su luz entrara por la ventana del pasillo y dibujara un rectángulo dorado sobre el piso de concreto. Un detalle absurdamente tranquilo en medio de todo lo que estaba ocurriendo. Don Aurelio lo observó durante un rato sin razón particular, como se observan las cosas cuando la mente está demasiado ocupada con algo más grande y los ojos necesitan posarse en algo neutral para no desbordarse. Valentina había dejado de caminar. En algún momento, entre las 5 y las 6, había cedido al agotamiento y se había recostado en la banca con la cabeza apoyada en la chaqueta doblada de su padre, y aunque no dormía, tampoco estaba del todo despierta. Era ese estado intermedio que conoce cualquiera que haya pasado una noche de vigilia por alguien que ama, ese lugar entre el sueño y la conciencia donde los pensamientos se vuelven imágenes, y las imágenes no tienen la claridad suficiente para llamarse sueños, pero tampoco la lógica suficiente para llamarse pensamientos. Don Aurelio no había cerrado los ojos en toda la noche. No era que no pudiera, era que no quería. Sentía que mantenerse despierto era de alguna manera una forma de acompañar a Canela, una manera de estar presente aunque los separaran de ella esas paredes y esa puerta. Era irracional, lo sabía, pero los hombres de campo desarrollan con los años una especie de superstición silenciosa alrededor de los animales que quieren, una creencia no formulada de que la atención y la presencia tienen algún poder sobre las cosas que ocurren, que mirar hacia otro lado en el momento equivocado puede inclinar la balanza en la dirección incorrecta. Así que se quedó sentado, con los ojos abiertos y las manos quietas sobre las rodillas, siendo testigo fiel del tiempo que pasaba. Fue a las 7:20 de la mañana cuando el joven residente Andrés salió por la puerta con una mascarilla quirúrgica colgando del cuello y una expresión que don Aurelio no supo leer de inmediato. Valentina se incorporó de golpe, completamente despierta en un instante, con esa capacidad que tiene el cuerpo de abandonar el sueño cuando algo importante exige su presencia. «¿Cómo está?», preguntó antes de que Andrés dijera una sola palabra. El joven asintió despacio, y en ese gesto estaba todo. «Está bien. Quiero decir, estamos avanzando. El doctor Saavedra me pidió que saliera a contarles cómo va porque sabe que llevan muchas horas esperando. Las heridas superficiales y las de profundidad media ya están cerradas. Ahora estamos trabajando en las 2 laceraciones más comprometidas. La zona vascular está siendo muy delicada, pero hasta el momento todo está bajo control. El potrillo también está bien. Los signos fetales son estables». Don Aurelio cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Luego los abrió y miró al joven con una gratitud que no cabía en palabras y que tampoco intentó meter en ellas. Simplemente dijo: «Gracias, muchacho. Gracias por salir a decirnos».
Valentina tenía más preguntas. ¿Cuánto tiempo más calculan? ¿Hubo alguna complicación con la anestesia? ¿El desbridamiento fue suficiente para limpiar toda la zona contaminada? Andrés respondió todo lo que podía responder, que no era todo, pero sí lo suficiente para que Valentina reconstruyera en su mente una imagen aproximada de lo que estaba ocurriendo en esa sala. Lo suficiente para que su respiración se volviera un poco más pausada, para que la tensión en sus hombros se diera apenas 1 grado, para que el café frío que había dejado olvidado sobre la mesa desde hacía 2 horas le pareciera de repente algo que valía la pena terminar. Andrés regresó al quirófano y la puerta se cerró de nuevo. Pero esta vez el cierre no se sintió igual. Tenía una textura diferente, menos definitiva, como la puerta de un lugar del que se puede salir con buenas noticias y no solo con las malas. Adentro, el doctor Saavedra estaba en el momento más exigente de toda la cirugía. La laceración ubicada junto a las estructuras vasculares del cuello requería una técnica de sutura que él había utilizado pocas veces en su carrera, no porque fuera experimental, sino porque las circunstancias que la hacían necesaria eran poco frecuentes. Se trataba de una sutura en puntos simples, separados con hilo de absorción lenta, colocada con una tensión calculada con precisión milimétrica para que cerrara el tejido sin generar compresión sobre las venas y arterias adyacentes. Demasiada tensión y el flujo vascular se vería comprometido durante la cicatrización. Demasiado poca y la herida no cerraría adecuadamente, quedando expuesta al riesgo de dehiscencia. La reapertura de la sutura que podía convertir una cirugía exitosa en una complicación grave a los pocos días. Marcela, ángulo de luz, por favor, dijo el doctor sin levantar la vista. La asistente ajustó la posición del foco quirúrgico sobre el campo de trabajo y el doctor continuó, punto a punto, con esa paciencia que es la forma más alta de urgencia cuando se trabaja con tejido vivo que no admite errores. El monitor de signos vitales de Canela emitió una variación momentánea en la frecuencia cardíaca. La doctora Morales respondió de inmediato, ajustando el flujo de anestesia, sus ojos moviéndose entre los números y el cuerpo de la yegua con la rapidez silenciosa de alguien que ha desarrollado un sexto sentido para estas situaciones. La variación duró menos de 1 minuto y los valores volvieron al rango esperado. Nadie en la sala dijo nada. Nadie necesitó decirlo. El trabajo continuó. Afuera, don Aurelio miraba el rectángulo de sol en el piso que se había movido hacia la izquierda con el paso de las horas y esperaba. Fueron necesarias exactamente 4 horas y media para completar las 2 laceraciones más comprometidas. El doctor Saavedra lo supo porque entre sus muchos hábitos quirúrgicos estaba el de no mirar el reloj durante una cirugía compleja, no porque el tiempo no importara, sino porque mirarlo demasiado generaba una presión que interfería con la calidad del trabajo. Solo miraba el reloj al terminar cada etapa, como quien hace un inventario al final del día, no durante la faena. Cuando Marcela le dijo que eran las 9:40 de la mañana y que la sutura vascular había quedado perfectamente posicionada según la evaluación visual y la palpación de los tejidos adyacentes, el doctor soltó un largo suspiro que no era de alivio completo sino de transición. El tipo de suspiro que separa la parte más difícil del trabajo de lo que viene después. Lo más crítico está hecho, dijo en voz baja, más para el equipo que para sí mismo. Ahora cerramos por capas y verificamos la hemostasia en toda la extensión del campo. Quiero que nadie baje la guardia todavía. El proceso de cierre por capas
Era técnicamente menos exigente que lo que había precedido, pero no por eso podía tomarse con menos atención. Cerrar bien una herida quirúrgica es tan importante como el procedimiento en sí. Una sutura mal tensada, un vaso menor que quedara sin ligar, una capa de tejido que no se aproximara correctamente, podían generar hematomas, seromas o infecciones postoperatorias que echaran por tierra horas de trabajo meticuloso. El doctor Saavedra lo hacía con la misma concentración de siempre, punto a punto, capa a capa, verificando con los dedos enguantados la integridad de cada línea de sutura antes de avanzar a la siguiente. Mientras tanto, la doctora Morales comenzó el proceso gradual de reducción de la anestesia. Era un procedimiento delicado en cualquier paciente, pero en una yegua preñada tenía una dimensión adicional que exigía manejo cuidadoso. La reducción debía ser lenta y progresiva para permitir que el organismo de Canela fuera recuperando la conciencia sin picos de estrés que pudieran desencadenar contracciones uterinas prematuras. Cada 10 minutos, la doctora ajustaba los parámetros, observaba los monitores y hacía una evaluación de los signos fetales. El potrillo había mantenido una frecuencia cardíaca estable a lo largo de toda la cirugía, lo cual era una señal de que su organismo había tolerado bien las condiciones del procedimiento, pero la tolerancia durante la cirugía no garantizaba automáticamente que el proceso de recuperación anestésica fuera igualmente tranquilo. Había que vigilar. Andrés, que había permanecido al pie de la mesa durante toda la cirugía, absorbiendo cada detalle con la avidez de alguien que sabe que está presenciando algo que no se ve todos los días, se acercó al doctor en un momento de relativa calma entre sutura y sutura. «¿Doctor?», preguntó en voz baja para no interrumpir la concentración del equipo más de lo necesario. «¿Cuándo sabremos si el potrillo no sufrió ningún efecto?». El doctor Saavedra respondió sin dejar de trabajar. «En las primeras horas post-recuperación. Si Canela no presenta signos de trabajo de parto en las próximas 12 horas y el potrillo mantiene movimiento activo, podemos estar razonablemente tranquilos. Si hay contracciones, tendremos que tomar decisiones rápidas. Pero por ahora, los números nos dicen que vamos bien. Y en medicina veterinaria, como en cualquier otra medicina, los números son el idioma más honesto que existe». Andrés asintió y volvió a su posición sin decir más. Había aprendido ya que las preguntas innecesarias en un quirófano no eran signo de curiosidad sino de distracción, y la distracción en ese contexto era un lujo que nadie podía permitirse. Afuera, en el pasillo, Valentina había salido un momento al estacionamiento para tomar aire fresco. La mañana estaba clara y el sol calentaba de esa manera suave y directa de noviembre, sin el peso húmedo del verano, pero con suficiente calidez para recordar que el mundo seguía siendo un lugar habitable. Se apoyó contra la pared exterior de la clínica, cerró los ojos y dejó que el sol le cayera en la cara durante unos segundos. Era un gesto pequeño, casi infantil, pero necesario. Había momentos en que el cuerpo pedía eso, una pausa mínima, una conexión con algo simple y real que recordara que la vida también ocurría fuera de los pasillos de espera y los monitores de signos vitales. Pensó en el potrillo. Lo había pensado muchas veces durante la noche, pero en ese momento, con el sol en la cara y el sonido lejano de los pájaros en los árboles del otro lado de la calle, el pensamiento tomó una forma diferente, menos clínica, más personal. Pensó en el primer día que Canela había mostrado signos claros de embarazo
en cómo su padre había puesto la mano sobre el vientre de la yegua con una reverencia silenciosa que solo los hombres que aman profundamente a los animales pueden expresar así. Pensó en las veces que habían hablado sobre cómo iba a llamarse el potrillo, sin decidirlo todavía, porque ninguno de los dos quería adelantar demasiado, como si nombrarlo antes de tiempo fuera una forma de provocar al destino. Pensó que si todo salía bien, si Canela se recuperaba y el potrillo nacía sano, iban a necesitar elegir ese nombre o si nombrarlo antes de tiempo fuera una forma de provocar al destino. Pensó que si todo salía bien, si Canela se recuperaba y el potrillo nacía sano, iban a necesitar elegir ese nombre por fin. Lo tenía en mente desde hacía semanas. No se lo había dicho a su padre todavía porque le parecía demasiado pronto, demasiado frágil como idea para pronunciarla en voz alta, antes de que hubiera una razón concreta para hacerlo. Pero lo tenía. Y en ese momento, apoyada contra la pared con el sol de noviembre en la cara, decidió que si Canela salía de esa cirugía, el potrillo se llamaría Milagro. Sin discusión, sin alternativas. Milagro y nada más. Volvió adentro justo cuando la puerta del quirófano comenzaba a abrirse. La puerta se abrió despacio, con ese movimiento pesado y lento que tienen las puertas de los quirófanos, como si incluso ellas supieran que lo que acababa de quitarse, con un gesto automático de quien lleva décadas repitiendo ese movimiento al terminar una intervención. Tenía el cabello pegado a la frente por el sudor de las horas bajo las luces del quirófano y una expresión en el rostro que Valentina tardó exactamente un segundo en descifrar, porque era la expresión de alguien que trae buenas noticias, pero que ha trabajado demasiado duro para traerlas como para sonreír todavía. Don Aurelio se puso de pie de inmediato. Lo hizo con esa rapidez que contradecía su edad y su agotamiento, como si el cuerpo guardara reservas especiales para los momentos que verdaderamente lo exigen. Valentina entró por la puerta lateral del pasillo casi al mismo tiempo, con el sol de la mañana todavía pegado en la piel y los ojos buscando los del doctor antes de que él dijera una sola palabra. «Salió bien», dijo el doctor Saavedra. Y esas dos palabras, tan simples, tan directas, tan insuficientes para contener todo lo que representaban, fueron suficientes para que don Aurelio apoyara una mano en la pared y soltara el aire que llevaba horas reteniendo en el pecho sin darse cuenta. Valentina cerró los ojos un instante y cuando los abrió había algo diferente en ellos, algo que brillaba de una manera que no era exactamente lágrimas, pero tampoco era otra cosa. El doctor continuó con la voz serena y profesional de siempre, pero con un tono ligeramente más cálido que el que usaba en el interior del quirófano. Las 7 laceraciones están cerradas. Las 2 más profundas requirieron un trabajo extenso, especialmente la que estaba próxima a las estructuras vasculares, pero logramos suturar con la técnica adecuada sin comprometer el flujo sanguíneo. Hicimos un desbridamiento completo de las zonas contaminadas y colocamos drenajes en los 2 sitios de mayor profundidad para prevenir acumulación de fluidos durante las primeras 48 horas postoperatorias. La pérdida de sangre total fue significativa pero manejable. Le administramos 2 litros de fluidos intravenosos durante la cirugía para compensar. Valentina escuchaba con la atención doble de quien recibe noticias como hija y las procesa como veterinaria al mismo tiempo. ¿Y el potrillo?, preguntó. El doctor asintió como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta.
Los signos fetales se mantuvieron estables durante toda la cirugía y durante el proceso de recuperación anestésica. En este momento Canela está en la sala de recuperación, consciente pero todavía sedada parcialmente. No hemos observado ningún signo de trabajo de parto prematuro. El útero está tranquilo. Eso es una muy buena señal, pero necesitamos mantener observación continua durante las próximas 12 horas. Si en ese período no aparecen contracciones, podemos decir con razonable certeza que el potrillo va a completar su gestación normalmente. ¿Podemos verla?, preguntó don Aurelio. Era la primera vez que hablaba desde que el doctor había salido, y su voz tenía esa textura rasposa de quien ha pasado la noche en silencio y tiene la garganta seca de contener demasiadas cosas. El doctor los miró con gentileza. En unos minutos. Dejen que el equipo termine de instalarla en el área de recuperación y de conectar los monitores postoperatorios. Les aviso cuando puedan entrar. Esos minutos adicionales fueron los más largos de toda la noche. No porque fueran objetivamente más extensos que los anteriores, sino porque ahora la espera tenía una dirección, tenía un destino claro y conocido, y eso paradójicamente la hacía más difícil de sostener. Cuando finalmente Andrés asomó la cabeza por la puerta y les hizo un gesto para que entraran, don Aurelio y Valentina caminaron juntos por el pasillo que llevaba a la sala de recuperación con una mezcla de alivio y anticipación que ninguno de los dos habría podido describir con exactitud. Canela estaba recostada sobre un colchón de hule espuma grueso, cubierto de hule sanitario, en una sala amplia y bien ventilada con temperatura controlada. Sus ojos estaban entreabiertos, con esa mirada semidifusa característica de los animales que están saliendo de la anestesia, presentes, pero todavía flotando entre la sedación y la conciencia plena. El vendaje que cubría el cuello era limpio y blanco, un contraste absoluto con las gasas ensangrentadas de la madrugada anterior. Los monitores a su costado mostraban números estables. Y su vientre, ese vientre enorme que era una promesa de vida, subía y bajaba, con una regularidad que era en sí misma la noticia más hermosa del mundo. Don Aurelio se arrodilló junto a la yegua sin importarle el frío del suelo ni el dolor de rodillas que le acompañaba desde hacía años. Puso su mano sobre la cabeza de Canela con una delicadeza que no tenía nada que ver con la fuerza de sus manos de campesino, y todo que ver con el afecto de décadas compartidas. «Aquí estoy, Canela», murmuró. «Ya pasó todo. Ya estás bien». La yegua parpadeó lentamente. Movió las orejas hacia la voz, ese gesto mínimo pero inequívoco de reconocimiento que los caballos hacen cuando identifican a alguien de confianza. Y luego, con un esfuerzo que se notaba en la tensión momentánea de sus músculos, apoyó su enorme cabeza sobre el muslo de don Aurelio y cerró los ojos. Valentina, de pie detrás de su padre, llevó una mano a su boca y no dijo nada. No había nada que decir que fuera más elocuente que ese gesto, ese caballo inmenso apoyando su cabeza en el hombre que había pasado la noche entera despierto por ella. Algunas cosas no necesitan palabras para ser completamente comprendidas. Las siguientes 12 horas fueron una vigilia de otro tipo. Ya no era la espera angustiada de quien no sabe qué ocurre al otro lado de una puerta cerrada, sino la vigilancia activa y atenta de quienes saben exactamente qué están buscando y entienden lo que significa encontrarlo o no encontrarlo. El doctor Saavedra había sido claro: 12 horas sin contracciones
era la línea que separaba la tranquilidad relativa de una nueva emergencia. Y esa línea, invisible pero presente en cada revisión de los monitores y en cada observación del vientre de Canela, organizó las horas que siguieron con una disciplina silenciosa que todos en la clínica compartían sin necesidad de coordinarlo. Valentina se quedó en la sala de recuperación. No era una decisión que hubiera tomado conscientemente, sino una que su cuerpo tomó por ella al no moverse de la silla que había arrimado junto a la yegua mientras su padre salía a buscar algo de comer en el pequeño mercado que había a 2 cuadras de la clínica. Tenía el bloc de notas que siempre llevaba en el bolsillo de la chaqueta y lo usó para registrar con sus propias anotaciones cada observación que hacía cada media hora, complementando los datos de los monitores con sus propias impresiones clínicas sobre el estado de Canela. Era una costumbre de médico, esa de escribir lo que se ve para no confiar únicamente en la memoria cuando el cansancio empieza a nublarla. Canela fue saliendo de la sedación de manera gradual y relativamente tranquila. Primero recuperó la movilidad de las orejas y de los párpados, ese territorio mínimo de conciencia que los caballos reconquistan primero, después de la anestesia. Luego comenzaron los intentos esporádicos de mover las patas, reflejos todavía torpes, pero inequívocos de un sistema nervioso que estaba volviendo a reclamar el control de su propio cuerpo. A las 2 horas de haber entrado en la sala de recuperación, la yegua intentó incorporarse por primera vez, y ese intento, aunque fallido, fue recibido por Valentina con una anotación en el bloc y por Andrés, que seguía en la clínica haciendo sus rondas de turno, con una sonrisa discreta que guardó para sí mismo. Don Aurelio regresó con 2 bolsas de papel que olían a pan recién hecho y a café. Y con la sencillez práctica que lo caracterizaba, puso una de las bolsas frente a su hija sin decir nada, como quien sabe que los argumentos para comer son innecesarios cuando alguien tiene hambre real, aunque no lo sepa todavía. Valentina miró la bolsa, luego miró a su padre, y por primera vez en muchas horas se permitió una sonrisa completa, sin reservas, sin la parte de la mente que siempre estaba calculando el siguiente riesgo. Comieron en silencio junto a Canela, ese silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen profundamente y que no necesitan llenar el espacio con palabras para sentirse acompañadas. Afuera, la mañana había avanzado hacia el mediodía y el pueblo de San Marcos seguía su ritmo habitual, ajeno por completo a lo que había ocurrido en esa clínica durante la noche, a las horas de cirugía y de espera, a la historia que se había jugado entre esas paredes y que para don Aurelio y Valentina lo cambiaba todo, aunque para el resto del mundo no cambiara nada visible. Fue a las 3 de la tarde cuando Canela se incorporó por primera vez. Lo hizo con el esfuerzo considerable que exige levantarse cuando el cuerpo ha sido sometido a horas de anestesia y de intervención quirúrgica, con las patas temblando bajo el peso de su propio cuerpo enorme y el cuello rígido por los vendajes. Pero lo hizo. Se puso de pie. Y ese acto físico aparentemente simple, fue uno de los momentos más contundentes que Valentina había presenciado en toda su vida profesional. No porque fuera el más dramático ni el más técnicamente complejo, sino porque era la demostración viva de que el trabajo de la noche anterior había valido, que las horas bajo las luces del quirófano habían servido, que Canela seguía siendo Canela y no se había rendido. Don Aurelio, que estaba de pie junto a la pared cuando ocurrió, no dijo nada durante varios segundos.
Luego se limpió la cara con el dorso de la mano con un gesto rápido y decidido. El gesto de un hombre que no tiene costumbre de llorar delante de nadie y que no va a empezar ahora, aunque el momento lo justifique completamente. Valentina eligió no mirarlo en ese instante. Era la mejor manera de respetarlo. El doctor Saavedra llegó para la revisión de la tarde y encontró a Canela de pie, comiendo con calma del heno que habían colocado en un comedero bajo de la sala, adaptado a su altura para que no tuviera que tensar el cuello con el vendaje. La evaluó con detenimiento, revisó los drenajes, palpó el área de las suturas por encima del vendaje para verificar la temperatura del tejido y la ausencia de signos de inflamación anormal, y escuchó durante varios minutos el abdomen de la yegua con el estetoscopio. Ese proceso de auscultación que en los équidos revela el estado del tracto digestivo y que es siempre una de las primeras cosas que se evalúan en la recuperación postquirúrgica. Todo está dentro de lo esperado, dijo finalmente con esa economía de palabras que usaba cuando las noticias eran buenas y no necesitaban adornos. Los drenajes están funcionando correctamente, no hay signos de infección en las primeras horas, la motilidad intestinal está presente, lo cual es una señal importante de que el organismo está respondiendo bien a la recuperación. Y el potrillo, dijo haciendo una pausa que duró exactamente lo que necesitó para aumentar el peso de lo que venía después, sigue ahí dentro y no parece tener ninguna prisa por salir antes de tiempo. Don Aurelio soltó una carcajada corta y genuina, la primera en muchas horas, y ese sonido en el silencio de la sala de recuperación fue como una ventana que se abre de repente en un cuarto cerrado, dejando entrar de golpe el aire y la luz que estaban esperando afuera todo el tiempo. Quedan unas horas para completar el periodo crítico de observación, continuó el doctor. Si la noche transcurre sin incidentes, mañana por la mañana podemos hablar del traslado de vuelta al rancho y del plan de cuidados postoperatorios. Pero esta noche alguien tiene que quedarse aquí con ella. Valentina y don Aurelio se miraron al mismo tiempo, y los dos dijeron lo mismo al mismo tiempo, con la misma voz y el mismo tono, como si lo hubieran ensayado sin saberlo. Nos quedamos los dos. La segunda noche en la clínica fue completamente diferente a la primera. No había urgencia, no había alarma, no había ese peso específico de lo desconocido aplastando cada minuto. Había cansancio, sí, un cansancio profundo y honesto que se instala en el cuerpo cuando la adrenalina cede y el organismo presenta la factura de todo lo que ha sostenido durante horas de tensión extrema. Pero era un cansancio que se podía sostener porque tenía debajo una base firme, la certeza de que Canela estaba de pie, de que el potrillo seguía dentro, de que las 12 horas críticas avanzaban sin que los monitores dieran ninguna señal de alarma. Era el cansancio de quien ha cruzado al otro lado de algo difícil y puede permitirse finalmente el lujo de sentirlo. Don Aurelio durmió en la silla con la cabeza apoyada en la pared, con ese sueño ligero y vertical de los hombres de campo, que nunca terminan de desconectarse del todo, aunque el cuerpo exija descanso. Valentina durmió un par de horas sobre un catre plegable que Andrés había instalado en un rincón de la sala de recuperación sin que nadie se lo pidiera. Uno de esos gestos pequeños y considerados que no se anuncian, sino que simplemente aparecen cuando alguien sabe leer bien la situación. Canela pasó la noche de pie la mayor parte del tiempo, comiendo con tranquilidad, dejándose revisar cada vez que Andrés o la enfermera de turno se acercaban, mostrando en cada hora
que pasaba una recuperación que el doctor Saavedra calificaría al día siguiente como notablemente buena para la magnitud de la intervención. A las 7 de la mañana del día siguiente, cuando el doctor llegó para la revisión matutina, encontró una sala diferente a la de la noche anterior. Encontró a don Aurelio despierto y de pie junto a Canela, hablándole en voz baja mientras le ofrecía en la palma de la mano unos trozos de zanahoria que alguien había dejado en la pequeña cocina de la clínica. Encontró a Valentina revisando sus propias anotaciones del blog con una taza de café humeante en la otra mano. Y encontró a Canela comiendo de la palma de don Aurelio con esa confianza absoluta, sin rastro del temor ni del agotamiento de 48 horas atrás, como si el cuerpo hubiera decidido que ya era suficiente con el sufrimiento y que era hora de empezar a sanar de verdad. El doctor la examinó con la minuciosidad de siempre. Revisó los drenajes, que mostraban una secreción mínima y clara, señal de que no había infección activa. Evaluó los vendajes y confirmó que no había filtraciones de sangre ni signos de dehiscencia en ninguna de las suturas. Auscultó el abdomen, palpó la zona uterina con cuidado desde el exterior, observó los movimientos de la yegua, su postura, la manera en que distribuía el peso sobre las 4 patas. Y luego se incorporó, se quitó los guantes y miró a Valentina con esa expresión que ella ya había aprendido a leer. «Pueden llevarla a casa», dijo. El viaje de regreso al rancho fue lento y cuidadoso, tan diferente al trayecto de ida como lo es la calma de una mañana clara después de una tormenta. Don Aurelio manejaba con la misma concentración de siempre, pero sin la urgencia de aquella madrugada. Valentina iba en la cabina con una lista de indicaciones postoperatorias que el doctor le había entregado por escrito, aunque ella ya sabía de memoria la mayor parte, porque había estado presente en cada explicación y había hecho las preguntas necesarias para entender no solo qué hacer, sino por qué hacerlo. 2 semanas de antibióticos por vía oral. Cambio de vendajes cada 48 horas. Revisión de suturas al 7º día. Restricción de movimiento durante el primer mes. Y observación constante del embarazo con el objetivo de que Canela llegara a las 40 semanas de gestación sin incidentes. Cuando el camión entró por el portón del rancho y don Aurelio detuvo el motor, se hizo un silencio breve pero denso. El tipo de silencio que ocurre cuando un lugar reconoce a alguien que ha vuelto después de haber estado a punto de no volver. Carbón. El perro salió corriendo desde la sombra del porche y se detuvo junto al remolque, olisqueando con la urgencia característica de quien necesita confirmar con la nariz lo que los ojos ya le están diciendo. Adentro, Canela relinchó suavemente, y ese sonido, ese relincho tranquilo y familiar dentro del remolque detenido frente a su propio rancho, fue para don Aurelio algo que no cabía en ninguna categoría que él supiera nombrar, pero que reconoció de inmediato como uno de los mejores sonidos que había escuchado en su vida. 3 semanas después, en una madrugada de diciembre que no tenía ningún parecido con aquella noche de noviembre, salvo en la hora y en el silencio del campo, Canela comenzó con las señales del parto. Esta vez no hubo alarma ni urgencia. Valentina estaba lista. Había preparado el espacio del establo con semanas de anticipación. Había revisado cada detalle. Había coordinado con el doctor Saavedra una visita de apoyo para el momento del nacimiento. Y cuando el potrillo llegó al mundo en las primeras horas de aquel amanecer de diciembre, cuando sus patas largas y torpes buscaron el suelo por primera vez,
y su madre lo recibió con ese instinto antiguo e infalible que no necesita que nadie lo enseñe. Don Aurelio estaba arrodillado en la paja junto a ellos, con los ojos llenos de algo que no intentó contener. Valentina se quedó de pie en el umbral del establo mirando la escena. Miró al potrillo intentando ponerse de pie por primera vez, cayendo, intentándolo de nuevo con esa terquedad pura de los seres recién llegados al mundo que todavía no saben que las cosas pueden ser difíciles. Miró a Canela limpiándolo con la lengua, paciente, presente, completamente viva. Y miró a su padre, ese hombre de manos ásperas y silencio profundo, que había pasado toda una noche despierto por una yegua porque para él nunca había sido solo una yegua. «Milagro», dijo Valentina en voz alta, sin dudar, dejando que el nombre llenara el establo y saliera al aire frío del amanecer. «Se llama Milagro». Don Aurelio la miró desde la paja, con el potrillo todavía temblando a su lado, y asintió una sola vez. Era el asentimiento de alguien que sabe que la palabra exacta acaba de ser dicha en el momento exacto. No agregó nada más. No hacía falta. Afuera el cielo comenzaba a aclarar, y en el rancho de don Aurelio Castillo, rodeado de colinas y de tierra y de esa vida sencilla que no le había pedido nada fácil, pero que tampoco le había escatimado nada hermoso, el mundo empezaba de nuevo de la única manera en que el mundo sabe empezar de verdad, con un ser nuevo poniéndose de pie por primera vez sobre la tierra, y con alguien que lo mira y entiende, sin necesitar explicaciones de ningún tipo, que todo lo que costó llegar hasta ese momento valió cada segundo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos escuchas y puntuando la historia del 1 al 10. Dale like si crees que Canela y Milagro se lo merecen. Comparte el video con alguien que ame a los animales tanto como nosotros y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso del camino.